Bien, amigos, el cafecito de hoy en el espacio estelar del día lo vamos a compartir con Jaime Saavedra, director de prácticas de educación del Banco Mundial, quien viene a hablarnos del informe sobre desarrollo mundial 2018 dedicado exclusivamente al tema de la educación y específicamente al aprendizaje. Bienvenido y muy buenos días. Muy buenos días. Muy buenos días. Gracias, Javier. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias a usted por estar acá con nosotros. Y gracias Vamos a ver. Gracias por el cafecito que se necesita a esta hora. Salud. Pues vamos a ver los datos del informe, sobre todo el enfoque de que la escolaridad no significa aprendizaje. Es decir, en otras palabras, que los niños están yendo a la escuela en la mayoría de los países pobres y no están aprendiendo. Más grave todavía, que la educación, o lo que le dicen en la escuela, ¿verdad?, no los está preparando para la vida, para ganarse la vida. Eso es desolador. Bueno, por eso le llamamos utilizamos en el reporte la frase crisis de aprendizaje, ¿no? Porque alguien ha dicho, pero ¿por qué una palabra tan fuerte, ¿no? Es una crisis. ¿Qué está pasando hoy día, ¿no? Y bueno, es cierto de que no es algo que esté pasando hoy día, es algo que es un problema que se ha acumulado durante las últimas décadas, y no solamente en los países pobres de ingreso medio también, en los cuales durante las últimas décadas efectivamente han habido progresos en educación, no se puede negar, han habido progresos, más chicos están en la escuela, las tasas de escolaridad en países tanto pobres como de ingreso medio, en primaria son casi 100%, todos los chicos van a la escuela. En la secundaria no, en la secundaria estamos entre 70, 80, todavía hay déficits importantes en la secundaria. Sí, aquí 50. Exacto, entonces sí hay un problema todavía ahí, pero sí es cierto que ha habido, ¿no?, un progreso en términos del acceso. Pero en muchos países, y en América Latina, digamos, es una región promedio, digamos, prototípica, ha habido una suerte de intercambio entre cantidad y calidad. Mucho más chicos han ido a la escuela, pero a lo largo de las décadas, en verdad, la calidad promedio de la enseñanza en esa escuela, al momento que se masificaba, se ha ido reduciendo. Y entonces, efectivamente, pasa lo que dice Uchi, que hoy día, escolaridad, estar en la escuela, no implica aprendizajes, ¿no? Y si uno mira el mundo en su conjunto, ¿no?, el mundo en desarrollo, no los países industrializados de la OECD, quitamos esos países, gruesamente uno puede decir básicamente la mitad de los chicos que están en la escuela no están aprendiendo no tienen los niveles de proficiencia mínima en matemáticas o en comprensión lectora. Y eso es muy grave, porque es como decir, la mitad de los chicos en un país promedio, la mitad de los chicos que están saliendo de la primaria, en verdad no pueden leer una oración, no pueden escribir un párrafo, no pueden hacer operaciones básicas de aritmética. Entonces eso es gravísimo. Y vi en un resumen del informe que no pueden hacer una operación con cifra de 2 dígitos. Así es. O leer una frase bastante sencilla, corta, ¿no? El nombre de mi perrito es tal. Exacto. No pueden leer eso. Entonces, ¿y a qué se debe esta situación del aprendizaje? Mire, bueno, hay múltiples causas, y que al mismo tiempo, al entender uno las causas, uno dice, bueno, por ahí están también las líneas de acción para poder empezar a solucionar este problema que tenemos, ¿no? La educación es un tema extremadamente complejo y hay muchos frentes, ¿no? Pero si uno dice, bueno, ¿cuál es el más importante? Que tiene que ver con la solución del problema educativo y que también tiene que ver con estos problemas, son los maestros. Okay. ¿No? La calidad de un sistema educativo depende de la calidad promedio del maestro en ese país, ¿no? Y si si usted me pregunta, bueno, ¿cómo sabemos si un sistema educativo es bueno o no? ¿No? Dando una mirada rápida, es cómo valora una sociedad la profesión docente. Y en los países exitosos, lo que vemos es que la profesión docente es una profesión que tiene prestigio social. No es que ganan muchísimo dinero los profesores en Singapur, en Dinamarca, en Finlandia, no, ganan bien,
Está mencionando a los países pero que tienen mejores sistemas de educación. Pero inclusive si nos vamos a los países de la OECD, un profesor jamás es millonario, no. Pero la gran diferencia es que cuando un padre de familia escucha que su hijo o su hija va a ser docente, dice, qué bien. Sí. Esa es la diferencia. Sí. Esa es la diferencia. ¿No? En muchos países de ingreso medio, pobres, y también países de ingreso medio, muchos de los países de América Latina, ¿no? El gran problema que tienen es que la profesión docente no es necesariamente una profesión socialmente valorada. No hay una percepción de que es una profesión exigente, no difícil. Ay, qué difícil entrar a la universidad para ser profesor. Sí. Eso implicaría mecanismos de selección de personal docente, tema de evaluación de desempeño, que muchas veces, y lamentablemente pasaba en la República Dominicana, en que se ha ido mejorando esta situación, no se toma muy en cuenta y más bien se nombra personal en función de la relación que tenga con autoridades educativas o con el mundo de la política. ¿Qué factores estarían haciendo falta para tener el cuerpo docente adecuado para mejorar la calidad de la educación? Efectivamente eso que ha escrito lamentablemente pasa en muchos países. Por un lado, tanto los profesores como los directores de escuela, los directores de centro, no son seleccionados o promovidos de manera meritocrática, no en función a su talento, su habilidad, su esfuerzo, ¿no? Sino por, como decía usted, eso pasa en muchos países con los directores de centro, por ejemplo, ¿no? Que la selección es política. A veces inclusive existe un proceso, digamos, de nombramientos, alguna prueba, ¿no? Pero en realidad influye la política a nivel central o a nivel local, en muchos casos, ¿no? No muchísimo para la selección del director de un centro, lo cual es un problema grave. Entonces, sí es cierto que es crítico el poder desarrollar una carrera docente, por un lado, y una carrera del director de centro, por el otro, ¿no? En la cual se ven todos los aspectos, ¿no? Que van desde la formación inicial de esos profesionales, ¿no? La selección de esos profesionales, ¿no? Que entren los mejores directores, ¿no? Que entren las personas más talentosas para ser profesores, y luego que hayan oportunidades de desarrollo profesional a lo largo de la carrera. ¿Eso es fácil? No, eso es bastante complejo, porque además la ocupación docente es usualmente en todos los países la ocupación más grande. Sí. Ese es el grupo más grande. Entonces la persona el ministerio que más empleados tiene es el Ministerio de Educación, ¿no? Entonces la persona que, por ejemplo, en un Ministerio de Educación es, como se le llama, director general de la carrera docente, ¿no? Que tenga ese cargo, digamos, es como un gran gerente, o debe de ser, no necesariamente es, pero debe de ser como un gran gerente de recursos humanos, que tiene que preocuparse del reclutamiento de los mejores, ¿no? De la selección de los mejores, luego de ver que están dentro de la institución o dentro de ese gran conglomerado, ¿no? Cómo es que van promoviéndose en función a que sean los mejores, cómo va aumentando su salario en esa función, qué oportunidades de formación y desarrollo profesional tienen. Entonces, a eso es lo que se tiene que mover los países, ¿no? A tratar a los maestros de esa manera, ¿no? Si es que uno quiere mejorar la calidad de la educación. ¿Qué relación hay entre este tema que hemos estado hablando de calidad de la educación y el tema de la inversión? En el caso específico de la República Dominicana, a partir del 2013 se logró invertir al menos el 4% del Producto Interno Bruto en educación, que estaba en la legislación pero no se hacía. Y de todas formas recibió en ese momento y sigue recibiendo cuestionamiento el hecho de que se invierta tantos recursos en educación, porque lo importante es la calidad de la educación. En relación, República Dominicana en relación con otros países. Sí. Mire, obviamente tener recursos no es suficiente para que las cosas se hagan bien, pero es necesario. No hay magia tampoco. Sí. No es que uno pueda dar calidad, no, la calidad no nace en los árboles. Los recursos no garantizan el éxito. Pero sin los recursos es seguro que no habrá éxito. Es seguro que no hay éxito, exactamente, ¿no? Entonces hay gente que dice, no, pero es una cuestión de mejorar la eficiencia. Bueno, sí hay que mejorar la eficiencia, obviamente, pero no es magia tampoco. Sí se necesita plata, se necesitan recursos. Entonces yo creo que ese
ha sido un punto de quiebre muy interesante aquí en República Dominicana, cuando se tomó esa decisión, y ni siquiera decisión de gobierno, sino decisión más de la sociedad, claro. de la sociedad dominicana, de decir, oye, tenemos que despertarnos, ¿no? Invirtiendo 2% del producto, digamos que es como nuestro esfuerzo relativo, no vamos a llegar a ningún sitio. Exacto. ¿No? Entonces, el poner como esa meta, hay que subir al 4, yo creo que es importantísimo. Yo creo que eso ha sido un paso muy importante. Ahora, claro, uno puede tener más recursos y usarlos mal, obviamente, y eso hay que trabajarlo muy bien, pero eso no es el caso. O sea, ha habido inversiones importantes ya y bien utilizadas durante los últimos 3 o 4 años, pero ese primer paso de reconocer la importancia de la educación, yo creo que es fundamental. Sí. Y en muchos países que eso no pasa, ¿no? Que tienen inversiones inclusive menores. Ahora, siempre está la pregunta, ¿es suficiente el 4%? Y probablemente no lo sea todavía, ¿no? El 4% lo pone a República Dominicana un poquito por debajo del promedio de América Latina, pero un poquito. Por debajo del promedio todavía. Sí, pero muy poquito, ¿eh? Muy poquito. O sea, el 2 estabas muy lejos. Sí, totalmente. 4 ya está casi cerca del promedio de la región. Pero también eso uno tiene que irlo mapeando a cuántos dólares por alumno se están gastando, ¿no? Cada año, ¿no? ¿En su país qué porcentaje? En América Latina ¿En Perú? estamos en Perú, Sí. en Perú está en 1.200 más o menos dólares por alumno. Por Sí, sí, alumno pero- por año. Por alumno por año. Y eso- ¿no? Y en y- porcentaje del PBI, Ajá. bueno, en el caso peruano también hubo un problema, ¿no? Ahí ese fue un caso en el cual inicialmente la sociedad falló. Le explico el caso peruano. En el año 2003 hubo un acuerdo nacional firmado por todos los partidos políticos, los empresarios, la sociedad civil, la iglesia, todo el mundo firmó el pacto, que decía el Perú gastaba 3%. En ese momento decía, esto no es suficiente, 3% es muy poco. Firmamos este acuerdo nacional y el gasto tiene que aumentar en 1/4 de punto de PBI, en 0.25 cada año hasta llegar al 6. Llegamos al 2013, no había pasado nada. A ver, se quedó acuerdo nacional se firmó y se quedó en 3. ¿Y todavía es el pusieron 3? No, ahora el Perú ya en los últimos años subió del 3 al 4. Entonces, hubo una mejora importante, ¿no? Eso ha sido un salto. En 2 años subió del 3 al 4, ha sido un salto importante también. Y probablemente va a tener que seguir subiendo un poco más, ¿no? República Dominicana debe andar alrededor de $1.250, $1.300 por alumno. Por año. Sí. Un país donde ya hay avance en materia de educación, ¿cuánto invierte por alumno por año? Digamos, aquí en América Latina, por ejemplo, si uno ve los casos de Chile, de Uruguay, ¿no? Ellos están ya en 2.500 más o menos. Colombia está un poquito por debajo de eso. Entonces sí tienen un gasto por alumno sustancialmente mayor ya que lo que se ve en países como República Dominicana o como Perú, pero todavía están muy por debajo de lo que se gasta en los países industrializados, ¿no? El promedio de la OSD son $7.000 por alumno. $7.000 $7.000 por alumno, Jin por año. Entonces, Yong-Kim, el presidente del Grupo Banco Mundial, dice textualmente que esta crisis del aprendizaje es una crisis moral y económica. Explíqueme la dimensión de esa palabra. ¿Por qué moral? Económica se entiende, pero ¿por qué moral y económica? Porque durante mucho tiempo, digamos, muchos países, hasta los últimos 15 años, de alguna medida se decía, bueno, somos pobres, tenemos una situación fiscal muy mala, el país no crece, entonces no hay de dónde invertir en educación. Pero ya en los últimos 15 años nosotros hemos visto muchos países en los cuales ha habido estabilidad macroeconómica, ha habido crecimiento económico, ¿no? Y ese es el caso, por ejemplo, de República Dominicana, Sí. ¿no? Ese era el caso de Perú también, ¿no? De mi país, en el cual tenía 10 años de crecimiento sostenido, ¿no? ¿no? Fuerte, sólido, ¿no? El PBI crecía a tasas de 5, 6, 7% durante muchos años, ¿no? Y entonces uno veía, el crecimiento económico va por acá y el esfuerzo del país en lo que se refiere al capital humano va por aquí. Sin embargo, el mismo Banco Mundial, en un informe de hace 3 o 4 años, señaló, dando fe del crecimiento de la economía de la República Dominicana, sacó un informe titulado La prosperidad
no repartida o poco compartida. Exactamente. Entonces, ahí viene la inmoralidad. Es decir, que ahí exactamente. Aquí sí, la economía de unos cuantos está creciendo claro. de una manera espectacular. Exacto, ¿no? Entonces, por eso, si uno mira cuál es la misión del Banco Mundial, bueno, uno es luchar contra la pobreza extrema, ¿no? Y la otra es mejorar la prosperidad compartida. Entonces, por eso, porque la otra meta del Banco Mundial, los otros indicadores que nosotros miramos, es el crecimiento del ingreso, no del país en su conjunto, sino el crecimiento del ingreso de los más pobres, del 40% más pobre de la población. No el per cápita. No de todos, no el promedio. Porque justamente lo que hemos estado viendo, efectivamente el promedio sube, sí, pero el promedio es un promedio, la persona promedio no existe, no es una construcción intelectual. Exacto, ¿no? Porque si un equipo de pelota tiene un promedio colectivo de 280 puntos al bate. Exactamente. Es que hay uno que batea 355 y otro 330, pero los otros batean 200 y 180. Uchi, con tu la permiso, mayoría, con su permiso, señor Saavedra, vamos a hacer una pausa. Cuando regresemos seguimos analizando este tema de vital importancia para la región y el mundo, y la República Dominicana, por supuesto, la educación. Bueno, continuamos esta conversación con el señor Saavedra, que es el director del tema de educación, ¿verdad?, en el Banco Mundial. Hablando de este informe que ha sacado el Banco Mundial sobre la crisis de aprendizaje. ¿Cuáles son las soluciones? ¿Cómo enfrentar este problema? El hecho de que los pobres, los niños, los hijos de los pobres, ¿verdad?, están en la escuela y no están aprendiendo. A ver, hay varios frentes. El primero, como conversamos hace un rato, es los maestros. No sí. Hay que mejorar, digamos, toda la estructura de la carrera de la carrera docente. Ese es un primer punto. Otro punto que es fundamental es la gestión del sistema, a dos niveles, ¿no? Uno es al nivel de la gestión de todo el sistema en su conjunto, ¿no? De que, digamos, los ministerios de educación, los niveles intermedios de gestión local, ¿no?, tienen que ser burocracias eficientes, ¿no? Porque tienen que lidiar con un sistema muy complejo. No piense usted, la educación es proveer de un servicio todos los días del año, ¿no?, a millones de chicos, ¿no?, en miles de establecimientos, ¿no?, con cientos de miles de profesores. Entonces, si usted lo piensa, es un servicio muy difícil de proveer, ¿no? Y además, ¿qué es lo que hay que dar en ese servicio? No hay que dar una hamburguesa, no hay que servir un plato. Finalmente, lo que hay que dar en ese servicio es hacer que un chico... Bueno, pero aquí eso lo incluye también. Claro. Bueno, hay que darle desayuno, merienda y comida, lo cual es muy bueno. Pero no solo es eso, sino es finalmente hacer que ese chico sea feliz. Y que ese chico tenga las capacidades para tener una vida productiva, saludable y que contribuya a la sociedad. Se da cuenta lo difícil que es ese servicio. Claro. Entonces, por un lado es el tema de la gestión de ese sistema y por otro lado es el tema de la gestión de la escuela misma, ¿no? Gestionar una escuela es algo muy complicado. Piense usted, yo tengo que lidiar con, ¿no?, 500 chicos, sus padres, ¿no?, 50 profesores, ¿no?, y gestionar toda la institución, lidiar con la burocracia del ministerio, y eso es exactamente igual en todos los países. Entonces, el director es una persona absolutamente clave. El director de centro es una persona clave, ¿no?, y tiene que ser seleccionado de manera meritocrática, ¿no?, las personas que tengan ese talento, ya no solamente para enseñar en un aula, sino es el talento para poder gestionar. Y luego tiene que tener las oportunidades de formación en gestión pedagógica y en gestión institucional. Sí. Entonces es el tema de la gestión del sistema, es muy importante, y la gestión de la escuela. ¿Qué importancia le ve usted al tema de los horarios escolares, del calendario escolar? En la República Dominicana se ha estado implementando el tema de las tandas extendidas, de la jornada extendida. ¿Qué importancia le ve a esto? Pero al mismo tiempo, que una de las cosas que hemos visto acá en el país
el tema del currículo escolar, de cómo llenar de contenido de acuerdo. esas De acuerdo. horas. Entonces, dos temas ahí. Uno, la jornada, es interesante cómo muchos países en América Latina están haciendo la jornada extendida. Perú es uno, una jornada completa. Colombia, jornada única. Usted, jornada extendida. Y básicamente es que ahora el día escolar del niño empieza temprano y acaba a las 3 o 4 de la tarde, ¿no? Y luego inclusive el colegio está ahí disponible para ellos para actividades extracurriculares. Entonces el colegio es parte de su vida casi todo el día, ¿no? Esa es la idea. Lo interesante es que eso en los países más desarrollados, en los países de la OECD, eso es normal. Eso no se llama ni extendida, ni única, ni completa. Esa es la escuela. Esa es la escuela. Esa es la escuela, ¿no? Es más, no solamente eso es así en los países de la OECD. Eso es así si uno mira todos los países de América Latina. Los colegios de élite, que los hay en todos los países, ¿no? Colegios relativamente caros, bilingües, con una educación de muy buena calidad, los horarios siempre han sido así. También para un grupo de la sociedad dentro de América Latina, dentro de cada uno de los países, eso ha sido lo normal. Entonces lo que estamos haciendo en los sistemas de educación pública, que están haciendo jornada extendida, única, completa, como se le llame, es llevarlo a la normalidad. A lo que, no es nada extraordinario. No es nada extraordinario, haz tu trabajo bien. Eso es lo que le estamos diciendo a los países. No estamos dando un jorrón con la base llena, estamos dando un hit. Ustedes usan su metáfora de béisbol. Yo me siento más para que lo entiendan, un gol. Para mí es un de fútbol. Para que lo entiendan, no estamos rompiendo el récord de gol anotado. Es un buen partido. Pero metimos un gol. Sí, un gol y es un buen partido, Sí. ¿no? Y Sí, punto, sí. ¿no? A eso, en verdad, es interesante solo darse cuenta de eso. Que lo que estamos haciendo es llevando nuestros sistemas educativos a lo que debe de ser, a lo normal, ¿no? Y en ese sentido yo creo que, por ejemplo, esto de la jornada de la tanda extendida, acá, que se empezó en los últimos 3, 4 años, es una de esas cosas que se ha hecho con ese 4%, Sí. ¿no? Y que es un movimiento en la dirección correcta. Que ustedes lo señalan en el informe, hablando de la nutrición, de la Por importancia ejemplo. de la Y nutrición. aquí se está dando, ¿no? En la educación. Por ejemplo. Exacto, aquí se le está dando a los chicos, ¿no? Sí, alimentación. desayuno, merienda y almuerzo. Como parte de esto. Ahora, y ahí voy a la segunda parte de su pregunta, ¿no? También hay mucha gente que dice, bueno, pero estar más horas en el salón no sirve de nada si no pasa nada en ese salón, Sí. ¿no? Y tiene razón, claro, es lo mismo que más plata, pero más mal usada, no sirve de nada, pero es necesario tener más plata. Entonces, más horas mal usadas tampoco sirven de nada. Entonces, un buen comienzo es tener más horas, pero ahora tenemos que preocuparnos qué cosa pasa dentro de esas horas, ¿no? Y yo creo que esa es, digamos, hacia donde tiene que moverse ya los esfuerzos de reforma aquí en República Dominicana, es en mejorar y darle más apoyo a los maestros en lo que está pasando dentro del aula para mejorar los aprendizajes, ¿no? Y ya ha habido un proceso de reforma curricular, ¿no? Eso es un primer avance, pero es un avance todavía en el papel. ¿Existe o estaría el Banco Mundial en disposición de producir o colaborar para que se produzca una fórmula con currículum, es decir, una fórmula uniforme para mejorar el contenido de la educación en las aulas del mundo? La manera como trabaja el Banco Mundial siempre es ayudando al gobierno a hacerlo. Porque todas estas las soluciones siempre tienen que ser locales, tienen que ser del país, ¿no? Entonces es mala idea que el Banco Mundial dijera, ok, esta es la plantilla, ¿no? Tiene que ser aplicada. Hay que ser aplicada. No, eso nunca va a funcionar, ¿no? Siempre va a funcionar es trabajar junto con las autoridades y con la sociedad para que la solución sea local. Y en ese sentido, justamente, el currículum, por ejemplo, ya hubo una reforma, eso está bien, pero eso se tiene que plasmar, y eso es lo que falta, en una práctica distinta en el aula. A eso es lo que nos tenemos que mover. Bueno, pues muchas gracias. Interesante. Sí, interesantísimo. Qué bueno que estudian ustedes estos problemas para compartirlo con el mundo, ¿verdad? Este informe está en la página web, ¿no? Del Sí, Banco está en Mundial la y se página- puede descargar. Se ¿no? puede descargar en la página web, ya está, el resumen está ya traducido al español.
Y bueno, siempre el compromiso del banco, que tiene un equipo aquí en República Dominicana, con el gobierno y con el país, ¿no? Para seguir contribuyendo a avanzar en las soluciones de un problema que es absolutamente, que bueno, más que un problema, es un reto, ¿no? Que tenemos y que es absolutamente central para poder mejorar la calidad de vida aquí en República Dominicana. Bueno, pues a todos los maestros, a los estudiantes de magisterio también, a todos que busquen ese informe en el internet. A los nuevos directores regionales y distritales. Y a los viejos también. A los viejos que están ahí, que siguen en el sistema educativo. Sí. Muchas gracias al señor Jaime Saavedra y gracias a ustedes por acompañarnos. Mañana a las 6 los esperamos para una nueva cita.